¿Me estuviste vigilando? Pero él sigue creyendo, o sea, ni viéndolo se cuestiona lo que le acaban de decir. Y eso es la psicosis. Yo te digo que te llamas Andrea. Obviamente. Y te traigo a tu mamá y te dice que te llamas Andrea. Ya me empezó a calmar. Que habrá algunas personas que la forma de procesarlo, de protegerlo, es fugarse. Claro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau, psicóloga infantil. Bienvenidos todos a este canal en donde reaccionamos a escenas icónicas del mundo del entretenimiento, pero en esta ocasión tengo una gran invitada que me va a ayudar a reaccionar a esta película, que es Fanny Psiquiatra. Hola, con tu Pau. username. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy contenta. Un poquito, por favor, para la gente que no te conozca, pues a qué te dedicas, tus redes y todo, qué haces, porque así fue como yo te encontré y yo quiero que la gente sepa, por favor. Bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como Fanny Psiquiatra. Y pues literalmente soy psiquiatra, también soy psicoanalista. Sí. Y Ay, eso no lo sabía, Fanny. Sí. Ay, mira, yo me vengo enterando aquí. Sí, también soy psicoanalista y además también hoy en día soy comunicadora de salud mental, ¿no? Desde hace un montón de tiempo tengo el canal donde hablo acerca de diversos temas de salud mental, así es que ella es parte de mi día a día. Sí, qué cool. Tienes tu canal de YouTube y en TikTok también subes, ¿verdad? Sí, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos estoy como Fanny Psiquiatra. Ok, va, súper, sí. No, sí, yo encontré a Fanny en TikTok y en un taller que tuvimos la fortuna de compartir. Sí, y yo le dije, de hecho, antes de empezar a grabar, es que yo te seguía. Y cuando la vi en el taller dije, la tengo que invitar. Entonces, pues sí, ya al fin lo hicimos. Y bueno, más o menos te platico, y para quien, si es la primera vez que nos ven, siempre me gusta explicar, aquí no venimos a ver la película completa, amigos, literal. Y me salgo de... Yo venía a ver la película. Sí, se los voy a platicar, a Fanny también, o sea, como ejercicio para que ustedes la recuerden y sobre todo porque, pues ahorita en la modalidad de invitados, lo ideal es que conversemos tú y yo, ¿no? Y yo te haga algunas preguntas desde tu área de especialidad, porque a veces la gente cree, ¿no?, que por ser psicólogos sabemos de psiquiatría, ¿no? Y no sé si a ti te pasa que los psiquiatras creen que saben como todo lo de psicoterapia, Sí, ¿verdad? todo. Sí, digo que de la parte... revuelta y... Sí, sí, pero por ejemplo, si me preguntan algo de cognitivo-conductual dices, no sé. De tipo, ¿quién sabe? Ajá, sí. Así, tal cual, ¿quién sabe? Y a mí me gusta como por eso, digo, invitarte a dar este espacio porque es como, hay cosas que yo viendo esta película genuinamente digo, pues, no sé, ¿sabes? Entonces, pues, vamos a ver solo unas 2 que 3 escenitas, amigos. Vamos a preguntarle a nuestra experta y que nos dé su reacción y su opinión de lo que está pasando con este sujeto de aquí, ¿verdad? Y pues, le vamos a dar play, comenzamos y nos vamos, ¿sale? Súper, va. ¿Y cuándo escapó? El doctor Cowley los pondrá al tanto de la situación. Protocolo. Claro. Ok. Digo, ya saben que solo puedo poner algunos segunditos y lo voy pausando solo para contexto. Te platico por si no lo recuerdas, Fanny. La película empieza así, con estos 2 policías que llegan a una especie como entre... ¿Cómo dijiste que se llamaban? Penitenciarías, ¿verdad? Parece prisión. Como una Ahí prisión. Dice, pero al mismo tiempo, mira, dice celadores de prisión en una institución mental. Entonces, parece como una especie de combo. Y pues a mí entraba mi primera pregunta que te quiero hacer es, ¿eso existe aquí en México tal cual? ¿Como una fusión de prisión y psiquiátrico? Pues mira, o sea, como tal, creo que sí es importante como separarlo, porque muchas veces las personas cuando requieren una hospitalización psiquiátrica, justo piensan en esto, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, y ahí ves así como los grilletes y dices, no inventes, qué terror, ¿no? Sí. Y es importante como separar que la enfermedad mental, cuando una persona tiene un trastorno mental, eso no lo convierte en una persona, vamos a llamar, que sea un delincuente o que con eso es que sea más agresivo y demás, ¿no? O sea, no va por ahí. Sí. Pero sí existe, por ejemplo, aquí en México, te decía yo, los Cebarepsi, se llama Cebarepsi, es una institución penitenciaria donde algunas personas que tienen alguna enfermedad mental, a lo mejor, no sé, como esquizofrenia, trastorno bipolar, alguna psicosis, ¿no? Y que por alguna razón hayan cometido un delito y que no puedan estar, por esa razón, por la enfermedad mental que tienen, en una, vamos a llamar, pues sí, como en un reclusorio o en un lugar con el resto de la población general, también hasta para protegerlos, ¿no? Pues porque sí, claro. si tienen, por ejemplo, una idea que está fuera de la realidad o alguna cosa así podría ser peligroso, es que están en un Cebarepsi. Podría ser peligroso para ellos, ¿no? Sí, o sea, de alguna claro. forma. Entonces, eso es como el lugar que yo conozco, pero por supuesto que no tienen así tal cual. cadena. No, nada que ver,
pero ahí sí son personas que por alguna razón cometieron un delito y que entonces están en esa área. Ok, pero es un área, ¿no? Sí, es diferente, sí. Y aquí pareciera que, pero es que se ve, o sea, como que no te queda claro, está como todo muy mezclado, como dices así, ¿no? Los grilletes ahí, y como que es como una especie de psiquiátrico mezclado con prisión, y pues bueno, eso es como de las cosas por las cuales a mí más me gusta reaccionar a estas cosas, ustedes lo saben perfectamente, amigos, que es porque digo, cuánta cosa de repente no se queda en la mente de la gente y por eso no piden ayuda, porque dicen, ay, no, o sea, psiquiátrico igual a prisión, cadenas, así. Entonces, pues no, amigos, ¿ok? O sea, no necesariamente, porque aunque sí hay esta área que nos platicas, pues ni de chistes así, ¿no? Sí, no, tampoco. Yo tengo conocidos amigos que son psiquiatras y que trabajan o que han trabajado en algún Cebarepsi. Yo misma, por ejemplo, hace muchos años, no propiamente en un área de vamos a llamar de penitenciaría con atención psiquiátrica, pero por ejemplo yo trabajé en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, y yo era la psiquiatra de ahí, wow, ¿no? Entonces ahí más bien era una cuestión porque una persona que está en una situación pues de cárcel, pues se puede deprimir, puede tener alguna adicción, pueden tener ansiedad secundaria a lo mejor a la situación jurídica que tienen, muchísimas cosas. Entonces realmente la labor de un psiquiatra dentro de una penitenciaría es otro rollo. Sí, otra cosa completamente diferente. Oye, pero está cool saber que tienes esa experiencia porque igual, pues de alguna manera sí puedes por eso diferenciar, ¿no? Como, a ver, esto no es así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces ellos llegan según porque una paciente paciente prisionera, que ya no sé cómo llamarle, se escapó. Y es como todo un misterio porque está en una isla. Entonces, pues supuestamente es muy peligrosa y les surge saber de ella y pues ellos investigan, ¿no? Entonces es una desaparición. Continuamos, amigos. Es un hospital para personas que la sociedad considera perdidas. A ver, está tenebroso nivel, o sea, a ver, pareciera que todos los pacientes de ahí tienen un aspecto similar, ¿no? Entonces, otra cosa que te voy a preguntar, ¿tú qué opinas de esta representación de los psiquiátricos en justo estas películas, no? O sea, ¿así es como se ve o cómo lo ves? Bueno, o sea, fíjate que justo este tipo de cosas son las que llevan como al prejuicio y al miedo que se puede tener tanto a los hospitales psiquiátricos como a los psiquiatras mismos. Sí, sí. Como a una persona que tiene un trastorno mental, ¿no? Ahora, lo que sí, por ejemplo, con la mirada de esta mujer, parece una mirada psicótica. Sí. Lo cual creo que es algo muy bueno de la película, de cómo lo plantean, porque si a lo mejor alguno de los que está viendo este video han llegado a conocer a alguien que esté en psicosis, que cuando los psiquiatras hablamos de psicosis nos referimos a estar fuera de la realidad. Es decir, cualquiera podemos estar psicóticos. O sea, alguien que diga, no, yo jamás en la vida. No es cierto. O sea, por ejemplo, si alguien consume una droga, un alucinógeno, podría entrar en psicosis, ¿no? Está excelente. O, por ejemplo, si a lo mejor alguien, por ejemplo, al inicio de la esquizofrenia o del trastorno bipolar, a veces tiene un inicio después de los 25 a los 30 años, ¿no? O sea, si ya tienes más de 40, regularmente ya no te va a pasar, pero si tienes menos de 40, por probabilidad el 1% de la población mundial tiene, por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? Entonces, podríamos tener psicosis y la mirada psicótica es como una mirada regularmente muy fija, muy penetrante y que puede llegar a causar miedo. Siendo muy honesta, sí puede llegar a causar miedo. Entonces creo que eso es lo que representa. Aunque ya los cabellos que se le cayó, bueno, eso ya se pasaron, ya es pero excesivo, y bueno, y que está como prácticamente caquéctica, ¿no? O sea, caquéctica me refiero a que está muy flaquita, ¿no? Como que no come, aunque voy a decir algo, a veces las personas en psicosis, algunas personas llegan a perder mucho de peso. No pasa con todos los pacientes con esquizofrenia, pero por ejemplo, pacientes que tienen ideas de daño, llegan a tener la idea de que me están poniendo veneno en la comida o me quieren hacer algo, entonces dejan de comer. A veces hay pacientes que secundario a la psicosis dejan de comer y pueden llegar a bajar mucho de peso y no propiamente porque porque tengan una enfermedad que les haga bajar de peso, sino el hecho de no comer, eso hace, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que están en manía, hablando del trastorno bipolar, que es cuando se aceleran muchísimo y empiezan a tener ideas que están fuera de la realidad, a veces se les olvida comer. ¿En serio? Sí. Mira. Entonces dejan de dormir, no comen, y llegan a caminar, por ejemplo, tú que me decías de aquí a Tijuana. Sí, o sea, y cosas muy desjuiciadas y los ponen en peligro. Ya, o sea, muchas veces, más que poner en peligro a las otras personas, se ponen en peligro ellos mismos por las cosas que pasan de la psicosis. Sí, fíjate, ya es la segunda vez que lo mencionas y sí creo como que es bien importante, ¿no? O sea, al final,
mucho de lo que se cuida con estos pacientes es el daño que se pueden hacer a sí mismos. O sea, no que no puedan a lo mejor causar algo a los demás, pero creo que pareciera más que dentro de la mente de las personas es más como cuídate de ellos, cuando es más bien que se cuiden, ¿no? O sea, ellos porque son un peligro para sí mismos, primero que nada, ¿no? Sí. O sea, eso es como lo primero que tienes que como cuidar en este tipo de pacientes. Claro, puede Ok. pasar algo, ¿no? En la psicosis, al estar fuera de la realidad, o sea, podría yo tener la idea de que tengo un superpoder y aventarme en un edificio. Sí. O ¿Qué ha pensar que pasado, voy a no? poder parar un auto con una mano y que me atropelle, ¿no? Entonces, esas cosas sí pueden pasar en la psicosis Claro. y por eso es peligrosa para la persona. Interesantísimo. Y por ejemplo, te digo, hay cosas que yo ya sabía, pero otras no tanto, y aquí me llevo los datos, ¿no? Ok, entonces llega este sujeto aquí, ¿ok, amigos? Pero le vamos a adelantar un poquitín, porque yo lo que quiero es que me ayudes con el detective de este caso, ¿ok? Que ese es el bueno. Estamos en otra escena, amigos, en donde se empieza a explorar un poco a el personaje de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Que es el detective. Y él, lo que sucede es que empieza a tener muchos dolores de cabeza y sueños bastante violentos, ¿sabes? O sea, como si incluso se fuera a ciertos flashbacks, ¿no? Entonces, está platicando con su compañero detective y le empieza a contar su historia, ¿ok? Entonces, creo que estos son, pues al final es parte, ¿no? De lo que luego vamos a sacar de su perfil, que es parte de su pasado, y te quiero preguntar un poco sobre eso, ¿no? Entonces vamos a ver. El comandante intentó suicidarse cuando llegamos, pero Él era del ejército de Estados Lo Unidos, hizo lo va para mal. poquito, y llegan a un campo de concentración. Y ahorita él está recordando porque fue muy choqueante para él esa memoria que tuvo. Mira, voy a parar un poquito ahí porque aquí él lo está recordando como algo que no solo lo choqueó demasiado, sino que al parecer sí lo marcó. Y no sé, como que nos dan a entender, no sé qué pienses tú, que a lo mejor hay, pues tal vez algo de estrés postraumático pudiera ser. Podría Y no ser. sé, o sea, pero por ejemplo, lo más que nos explican de él es que hasta ahorita, o sea, ¿tú qué pensarías de un paciente así, por ejemplo? Como que tiene muchas pesadillas, de repente entra como así, o sea, como que está siempre bien alterado y siempre está como, o sea, de repente así como recordando y perdido, como mirada perdida también, pero no, todavía no se sabe nada Sí, más. aquí no se sabe nada Ajá, más todavía. Sí, pero hasta ahí, ¿tú qué pensarías de personas que han pasado por eso, ¿no? Y que traen ese como conflicto. Bueno, lo que pasa es que puede ser, obviamente con eso sí puede parecer, ¿no? Como un estrés postraumático, los flashbacks, Eso. los sueños, como ciertos síntomas, ¿no? De alguna manera de ansiedad que lo empiezan a poner. Aunque, que eso es algo que empieza a pasar en la película y que a Sí. mí me gusta mucho, es como el dato de la desconfianza. Esta cuestión como muy paranoide que él empieza a tener, Sí, ¿no? es cierto. Es más, hasta como por ejemplo en la otra escena donde la señora le hace shh, shh. O sea, como que a lo largo de la película te va llevando en cómo él va teniendo como ciertas señales, ¿no? Que de alguna manera le dicen que algo está pasando, ¿no? Claro. Y creo que eso es muy interesante pues, en cómo lo van llevando en la película, porque aquí parece que es un estrés postraumático, ¿no? O sea, un hombre con ansiedad, un detective que realmente está pasando y que algo está pasando dentro de este hospital penitenciaría y demás, pero de alguna manera pues empiezan a haber datos curiosos, ¿no? Sí. En sus en comportamientos, ¿no? O sea, como que, y es que sí es lo interesante, que primero se ve como, pues es un detective, está ahí sentado, solo son flashbacks, son recuerdos, pero sí es verdad que luego empieza como con cosas más paranoides. De hecho, vamos a buscar una de las escenas en las que está así como, ya empezando, así que va a estar interesante. Por ejemplo, ya aquí va más avanzada la película, pasan varias cosas, amigos, es que está larguísima aparte y pasan muchísimas cosas, Sí. pero él se supone que es su compañero investigador. Ahorita ya hasta se cambiaron y traen así como para seguir investigando por todo el psiquiátrico y traen como los uniformes de ahí. Sí. Pero llega un punto en donde él como que no entiende, hay muchas cosas que no le hacen clic, como que de repente habla con algunos presos y le dicen cosas raras y él no entiende. Y llega un punto en el que ahorita él ya se quiere ir solo a investigar, como ya dijo, no, ya, yo solo. Y empieza a comportarse extraño con una de las personas a las que justo más le tiene confianza. Entonces quiero mostrarles esa escena. ¿Ashcliff es hacia allá? No voy a Ashcliff. Voy a averiguar qué está pasando en esta isla. Sí, digo, pauso nada más poquito. Si escucharon, va a ir a un faro, porque ese faro está como afuera de la isla y siempre se ve movimiento ahí. Y dijo, ¿por qué no estamos yendo allá, verdad? Voy a investigar. Exactamente, sí. Para que no vayas. ¿Por qué no quieres que vaya, Chuck? ¿Por qué? Porque ir allá en la oscuridad para mí es lo mismo que suicidarse por... Por ejemplo, eso que le está diciendo su compañero es como una razón súper válida, ¿no? Como de,
Es peligroso. Es peligroso, o sea, no hay ni siquiera un sendero para llegar al faro y él está... Tengo que ¿Por ir, qué no hermano. quieres? Sí, tengo que ir. ¿Y por qué no quieres que vaya, verdad? Y aquí ya se empieza a dar un pleito. Exactamente, ¿qué pasó en esas celdas? ¿Cómo crees que está el clima en Portland, Chuck? O sea, ya no quiere compartirle porque hubo un momento en donde ellos se separaron y empezó ya como a actuar más extraño porque se encontró con otro reo y pues sí le estaba diciendo cosas que él no entendía. Y después de eso, pero nunca hubo nada en contra de su compañero que se llama Chuck. Jamás fue como que, o sea, yo acabo de ver la película de hecho ayer y jamás fue como que, ay, algo que le dijeran de él. Simplemente ya empezó con una cuestión de ocultarle a las personas a su alrededor lo que sabía o lo que había hecho, ¿no? ¿A eso te refieres un poco con este tema de que ya desconfían de cualquier persona? Bueno, eso creo que es importante. Por ejemplo, en este caso, él empieza como a ser como más suspicaz, ¿no? A hacer ciertas cosas o llegar a mostrarse irritable y demás. Pero, por ejemplo, pensemos en otra situación, ¿no? En que llega a pasar que una persona se empieza a sentir a lo mejor con ansiedad o con desconfianza. No llega a ser raro que cuando una persona tiene miedo, ¿no? Comience a tener como, pues con mayor facilidad ideas de desconfianza, de suspicacia, Bueno, de que las cosas están mal. Entonces, esa ligera línea. Y bueno, aparte aquí estamos pensando que él es un policía, que está haciendo una investigación y que le están ocultando algo, o por lo menos eso es como nos está llevando la película. Claro, ¿no? sí. Y bueno, justo por eso te lo preguntaba, porque a mí o sea, de pronto como la psiquiatría justo no es mi área, pero sí sé que la manera en la que ustedes como que de repente se observan sí es similar a la parte psicológica, ¿no? Claro. Que es, tienes que ver el contexto, tienes que ver a qué se dedica la persona, cuáles son sus comportamientos, ¿no? O sea, pues como acabas de decir, pues de manera natural, al ser investigador esperarías que fuera así como cauteloso, que no revelara por completo las cosas, que estuviera con una actitud, o sea, pues sospechando de las personas constantemente. Sin embargo, yo creo que por eso es tan buena la película, ¿no? Porque se explicaría desde ahí, ¿no? Dices, claro, sí, él está actuando así. Hay algo, ¿no? Sí, Hasta sí. aquí, dice uno, hay algo. Claro, es porque hay un caso, ¿no? Está pasando algo. Está pasando algo. Que creo que eso es lo que siempre se busca, ¿no? Cuando se quiere justo entender un caso, como, a ver, hay justificaciones o hay razones en el contexto que a lo mejor nos ayuden a entender, ¿verdad? Como que qué es lo que está pasando en la mente de él. Pero bueno, aquí él ya está así de que yo ya no confío en nadie. Y pues sí llega al faro, es lo que vamos a ver ahorita, que esa es la escena buena, esa es la que, para la que traje aquí a Fanny, ¿ok? Buenísimo. La cara con la que lo dejé. Ok, el guapeo. Sí, aunque esté así, se ve bien Leonardo DiCaprio. Ok, en esta escena, amigos, ya es como al final, donde él llega al faro y se revela todo. Toda la verdad. Toda la verdad que yo sé, les digo, no vinieron a ver la película completa, esta es la parte que yo quería como que platicáramos y que te quería preguntar, ¿ok? Entonces vamos a escuchar unas cuantas partes y ahorita ya les damos la opinión. Ojalá pudiera dejarte vivir en tu fantasía. Eres violento y peligroso, nuestro paciente más peligroso. Aquí, amigos, se revela que él es un paciente de ahí realmente y que lo han estado dejando vivir una fantasía, ¿ok? Que la fantasía que él se crea es que él es un detective y que cuando pues se quiere fugar, la fantasía es estoy resolviendo un caso aquí, ¿verdad? Y en esta ocasión lo dejaron seguir como con el, pues todo el juego, ¿no? Porque para ellos eso fue. Y casi que todos alrededor los involucrados los dejaron, ¿no? O sea, y por eso también muchos se les quedaban viendo, ¿no? Sí. Entonces, digo, esto nada más como contexto, vamos a ver qué más dice. Se tomarán medidas para que no vuelvas a lastimar a nadie. Te lobotomizarán, Andrew. Ay, necesito preguntarte sobre eso. Eso sí era una práctica, pues, de hace tiempo, ¿no? Sí, hace muchos años. Sí, hace muchos años se hacía, ¿no? Entonces, obviamente esto se supone está ambientado hace, pues, décadas, ¿no? Pero lo que se supone que están haciendo aquí, él como el psiquiatra encargado, es que quiere evitar que le hagan esa lobotomía y por eso este fue como un plan que hicieron para, pues, tratar esta fuga hacia de la realidad. Que, ¿crees que eso sí entraría entonces en, o sea, es que está psicótico, así como lo viste? Ah, por supuesto. Sí, por supuesto. Esto por sí, supuesto, esto por sí, supuesto. o sea, no hay duda. No hay duda. Sí, no hay duda. sí. Que fíjate que eso sería como importante diferenciar. Aquí hablan del término fantasía, Ajá. que no es lo mismo que psicosis, ¿no? Porque
la fantasía, o sea, todos podemos caer en la fantasía. Por ejemplo, los niños tienen fantasía y está buenísimo, es parte de su desarrollo de pensamiento, pero aún así el niño llega a un momento en que puede diferenciar entre la verdad y la fantasía. Súper ¿no? sí. Y todos podemos tener fantasías, podemos tener ilusiones, por ejemplo, hasta alteraciones en la audición. Por ejemplo, alguien que es muy miedoso puede escuchar ¡pac! ¿No? Y dicen, ay, es que a lo mejor culturalmente dicen, ay, es que cayó un fantasma y se le cayó algo, ¿no? Y entonces, ay, güey, qué miedo, ay. Entonces, sí escuché el ruido del pack, a lo mejor hasta lo puedo llegar a escuchar más fuerte, puedo llegar a pensar que es un fantasma, pero en el fondo yo sé que no es un fantasma. Claro, ¿no? sí. O podría convencerme de que no es. Pero si una persona tiene una psicosis, significa que su realidad es diferente a la de los demás, ¿no? Entonces no importa qué le digas, con qué le trates de convencer, qué argumento, qué le muestres, la persona no va a cambiar esa idea, Ya, ¿no? okay. Y entonces eso es como esa diferencia entre la psicosis como tal, que está realmente fuera de la realidad, a estar con una ilusión o con una fantasía. Sí, claro. ¿No? Entonces aquí, o sea, como que este psiquiatra lo dijo, a lo mejor como en términos coloquiales, ¿no? Como estás en tu fantasía, por no utilizar tal vez el término, pero realmente él estaba muy metido en justo esta parte de esta es mi realidad. Ajá. Y es que eso es lo interesante, por ejemplo, dentro de la psicosis, o sea, la persona que la vive no es mentirosa. O sea, realmente está convencida de que eso es cierto. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no? De una historia. Una persona que en un momento de psicosis, él tenía la idea de que los policías pensaban que él había cometido un crimen. Ok. No había cometido ningún crimen. Sí, no, pero él dijo... la psicosis venía hacia la idea de que los policías pensaban, y entonces de ahí se comienza a hacer algo que uno le llama la construcción del delirio, ¿no? Es decir, regularmente un paciente que empieza a estar psicótico, primero empieza a dudar y dice, pues igual no. Pero conforme se va construyendo el delirio, va como que atando cabitos, así como él a lo largo de la película, en la que, pues claro que sí. Sí. Pues claro que sí. Entonces ya cuando uno llega a conocer a un paciente que realmente ya está en psicosis, o sea, ya lo que le digas, de alguna manera lo llega a traer a la justificación de que eso es lo que está realmente pasando. ¿no? Entonces, y ahorita, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Lo están tratando de convencer, dándole argumentos, y vemos que se da un comportamiento muy peculiar que quiero que observes, ¿ok? Sí. Aquí ya empiezan como de, mira, estamos tratando de evitar que te hagan lobotomía. ¿Es un mecanismo de defensa? ¡Su compañero! Aquí su compañero entra. Él juraba, porque hace rato no mostramos esa escena, pero él se lo imaginó tirado en el acantilado. O sea, él juraba que ya estaba sin vida, si saben a lo que me refiero. Entonces, ahorita para él y para quien está viendo la película es muy choqueante como que no, él ya se había desvivido, pues, ¿sí me explico? Entonces, Lo siento, no había otra forma. Alguien tenía que mantenerte seguro. ¿Me estuviste vigilando? Pero él sigue creyendo, o sea, ni viéndolo se cuestiona lo que le acaban de decir. Por supuesto. Okay, y eso es la psicosis, porque a veces llega a pasar que, por ejemplo, si tenemos un familiar que tiene algún tipo de psicosis, vamos a llamar una enfermedad como la esquizofrenia, que regularmente es de la psicosis, más de las psicosis graves como las más comunes. Entonces pasa que tratan de confrontarlo. No, pero ¿por qué? Si mira, es así, así y así. O tratan de convencerlo. Y entonces, pues se topan con pared, ¿no? A veces llega a pasar que la misma persona que está en psicosis, pues ya de repente como que los trata como de engañar, así como que les voy a dar el avión, pero yo realmente sé que no es así, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para quien tenga algún familiar, ¿no? Con algún tipo de psicosis, que yo siempre les recomiendo que no, pues literalmente no se claven en tratar de convencerlo, ¿no? Si ya tiene un diagnóstico de algún tipo de esta enfermedad, tampoco es que le den el avionazo y que entonces le digan a todo, ay, sí, sí es cierto, tú esto, lo otro, pero sí hacer más que una confrontación directa, como, bueno, tú puedes pensar esto, pero bueno, yo opino de una manera diferente, yo lo veo de otra forma, y que no traten como de decir, oye, es que si lo confronto, se le va a quitar. Claro. O va a cambiar de opinión, porque la psicosis por eso se convierte en una enfermedad, ¿no? Porque la persona no lo hace a propósito, no lo hace con mala intención, no está mintiendo, sino más bien es
literalmente algo neurobioquímico que hace que su pensamiento se procese de esa manera y se crea algo que nosotros le llamamos la idea delirante, que es una idea que está fuera de la realidad. Wow, me encanta, ¿No? súper interesante. Y, por ejemplo, aquí entonces, como quien dice, lo que se hace con este paciente, pues sí está fuera de lo ético, ¿no? O sea, porque dices, o sea, no, tampoco se trata de que le alimentes así como que el delirio, y es lo que hacen aquí, ¿no? Por días. Sí, o sea, si te dicen que el 2 le vamos a decir, luego le vas a decir, no, te confrontamos. Ajá, O sea, hacen las dos cosas que no se pero eso recomiendan. está padre que es peliculesco, porque Sí. así de si le hacemos así y después le vamos a decir que no, pues no. ¿Y crees? Bueno, Pues yo, muy caótico. desde mi opinión, es como, creo que le genera muchísimo más angustia y tal vez puede agudizarse el síntoma, ¿no? Por supuesto. O sea, entre más fuerte pueda ser esa confrontación, pues obviamente si la persona está realmente psicótica, pues va a ser más complicado. O sea, no va a haber una forma de poderle convencer de que no. Y bueno, cuando llega a ser más complejo es cuando las personas llegan a tener un delirio con las personas cercanas, ¿no? O sea, con los que son los cuidadores primarios, que es su mamá, que es su papá, que es su hermano con quien vive, porque a veces, pues el delirio es hacia ajenos, ¿no? Hacia cosas que no están tan cerca. Entonces, o sea, no está bien de alguna manera, pero puede ser más fácil de sobrellevar en la vida diaria. Claro, sí. Pero si tienen un delirio hacia alguien muy cercano, se puede tornar muy complicado. Ya me imagino súper pesado, ¿no? Sí, Sobre por todo por la supuesto. persona que recibe también todo eso, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, pero igual quiero que sigamos viendo porque ya que clarificamos que esto no es recomendable, amigos. No, vamos a ver. no se quita Sí. con eso, sí. Pero bueno, aquí se supone que, o sea, obviamente, como fue hace muchas décadas, el contexto, me imagino que lo que quieren dar a entender es que, pues, estaban buscando, ¿no? Planes como para tratar eso porque no había mucha información sobre el cerebro. Pero sigamos viendo la confrontación no recomendable. Pero así lo Soy confrontan tu bien feo, psiquiatra ¿verdad? asignado desde hace 2 años. Soy Lester Sheehan. Ay, pobrecito. O sea, ya que ahorita que nos explicaste eso, perdón, la pausa de nuevo, o sea, le veo la cara de angustia y pues esto es así como que no sabe ni qué pensar, ¿no? O sea, me imagino que su mente está así como luchando, ¿no? En ese momento, así como, me lo imagino así como lleno de estrés y adrenalina y como que qué onda, como que entre que corro, pero... Y creo que sí se pone agresivo ahorita, ¿eh? Bastante. Lo que pasa es que, o sea, pueden, por eso decimos, ¿no? Eso está, que bueno, está hollywoodense, pero Sí. la realidad es que en la vida real si pasara algo así, pues podría ser muy, muy caótico, ¿no? Ujú, sí. La reacción... Pues se puede poner muy mal. Sí, de hecho, más o menos, o sea, que lo manejan aquí diferente, pero sí, vamos a ver esa parte. Todo está en tus manos. ¡No se muevan! Andrew, no. ¡Mi nombre es Edward Daniels! Paso. Sí, que también eso es importante. Por ejemplo, esto que le dice ahí el psiquiatra, oye, todo está en tus manos. O sea, a mí me ha tocado conocer, por ejemplo, familiares de algún paciente que está psicótico y dicen, no, pues es que él o ella no quiere cambiar. Ajá. Es que no le echa ganas. Y entonces creo que sí es muy importante entender que algunos tipos de psicosis, que decimos como la esquizofrenia principalmente, pues no es propiamente que la persona haga algo para que le pase o que pueda hacer una cuestión de fuerza de voluntad y decir, ya no voy a pensar de esa manera. No, o sea, es una cuestión muy biológica que hace que se haga la idea delirante, que se tengan alucinaciones. Sí. No todas las personas con esquizofrenia tienen alucinaciones, pero sí pueden escuchar y ver cosas que están fuera de la realidad. Y cómo las ven, es que es como si, o sea, nosotros vemos aquí una persona, o yo estoy ahorita aquí con Pau, y que alguien me dijera, oye, no, Fanny, o sea, tú nunca fuiste con Pau, güey. O sea, tú no Ay, llegaste a esa casa ni imagínate. nada, o sea, no es cierto. O por o sea, ejemplo, me imagino que ahorita llega, no sé, Yael y te dice, ¿con quién hablas? Ajá. Y tú me estás viendo aquí. y yo te estoy viendo ahí, Está ¿no? súper fuerte, Que es algo sí. que pasa mucho, que son, le llama unos soliloquios, que es la persona está hablando sola, pero realmente no está hablando sola, o sea, está hablando con alguien, Con pero su es con cabeza. una alucinación. Y entonces el familiar o la persona que está cerca dice, es que se la pasa hablando solo, ¿no? Entonces, pero sí está hablando con alguien porque o sea, sí lo está escuchando, sí lo está viendo. Claro, en su construcción, ¿no? Dentro de esta imaginación, podríamos Sí. decir. Bueno, fantasía, delirio, ¿cómo sería el término correcto ahí, Fanny? Es un delirio. Es un delirio totalmente. Es un delirio, tal Ok, cual. Es muy un bien, delirio. sí. Sí, yo siempre les digo porque, a ver, por ejemplo, Pau, tú te llamas Paulina. Sí. ¿No? ¿O no? Ah. Exacto. Ay, pero A yo- ver, ¿qué pasaría si yo te digo que te llamas Andrea? No, pues yo reaccionaría así como, pues no. mi Yo nombre es tengo Paulina. una credencial de lector que dice que te llamas Andrea. Es Pues, más, ahorita yo empiezo a nos hiperventilar puede- ahorita. Él nos puede corroborar que tú te llamas Andrea, toda la vida te llamas Andrea. No, pues, o sea, yo entro en crisis, Y obviamente. te traigo a tu mamá y te dice que te llamas Andrea. Ya me empezó a calmar. ¿Qué podría yo hacer para convencerte que no te llamas Paulina y que te llamas Andrea?
Wow, pues Dime es qué que- hago. Eso hago. No, pues no. Es que haz de cuenta que, por ejemplo, como yo dentro de mi mente tengo como toda esta construcción y es, pues obviamente mi realidad de todas mis memorias, las cosas que yo he vivido, sería muy choqueante. O sea, no sabría ¿Y qué te podrías podría hacer. convencer? O sea, ¿cómo te convenzo? Yo te convenzo. Tú No dime sé, qué hago. fíjate que no siento que haya una manera porque lo que yo haría, o sea, siendo muy honesta, es que te dejo de hablar. Así es. Tú eres la loca. Te ¿no? alejo, sí. O te vas. Sí. O O me dices, voy, me sí. quieren hacer algo porque ya no Exacto. quieren que yo me llame así. Eso es la psicosis. Muy buen ejemplo. Eso Sí. es la psicosis. O sea, aquella cosa que ustedes tengan convencido y que digas, oye, yo lo creo, ok. No habría una forma de cualquiera del nombre que tuviera que yo pudiera convencerles de que no se llaman de esa manera, aunque les muestre un acta de nacimiento, aunque les traiga aquí hasta a todo el mundo a decírselos. Lo primero que piensas es desconfío de todo. Por supuesto. Es lo primero que vas a pensar. Entonces, ¿cómo podría? O sea, no habría una forma de poder convencer a alguien. Es exactamente lo mismo. Sí, sí, y sabes que ahora ya lo entiendo perfecto. Digo, yo no agarraría un arma, no. Claro. No, pero entiendo como ese, como un, después de que le dieron esta evidencia y todo, para él es como un, ustedes están mal, ¿no? Entonces hay gente que se sale de su casa. Claro. Se echa a correr. O sea, por ejemplo, hoy en día hay estadísticas que nos dicen que gran parte de las personas que viven en situación de calle tienen alguna psicosis, ¿no? Y justamente este tipo de cosas, esas conductas erráticas, son los que los llevan. A mí me ha tocado mucho ver pacientes que tienen pues mucho miedo más bien y se empiezan a aislar, ¿no? Dentro de la esquizofrenia, algo que pasa mucho es que las personas se aíslan y pues es por... También parte de la enfermedad misma, que tiene algo que se le llama unos síntomas negativos, que tiene que ver con el aislamiento, la poca como facilidad para convivir con los otros, pero muchas veces también tiene que ver con el miedo y la desconfianza, pues por lo que están pensando en su cabeza. Claro, no, sí, no, te lo juro que sí me llevaste ahorita a sentir como, ¿qué me quieres decir, Dani? Saca la credencial. ¿Cómo la convenzo? No, sí, pero tienes toda la razón. O sea, y estuvo cool. O sea, yo no sé si ustedes puedan hacer el ejercicio, pero la verdad, sí se entiende perfecto. Vamos a seguir viendo un poquito más. Del lago después de que ella incendió su apartamento. Estaba... A ver, yo aquí tengo otra duda, ¿no? Por ejemplo, aquí le están diciendo algo que sí hay una memoria ahí, ¿no? Porque pues es la razón por la que también se está como, por así decirlo, psicotizando, ¿no? Porque viene de una situación muy fuerte. Su esposa estaba muy grave, al parecer estaba como depresiva, creo que también probablemente en psicosis, y él como que bebía mucho. Y aquí, ¿tú crees que si haya como momentos en donde tal vez él como que está accediendo a esa información y por eso reacciona así? ¿O seguirá muy convencido? ¿O no podríamos saberlo? Pues no podemos saberlo. Realmente puede ser que esté mezclado entre el recuerdo, entre el delirio, ¿no? Puede ser un poco de las dos. Cosas. Puede ser un poco de las dos. Ok. Porque sí es que, por ejemplo, los brotes psicóticos, o sea, la psicosis, ahorita habla mucho de la esquizofrenia, pero realmente hay muchos tipos de psicosis, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay psicosis breves. O sea, hay una persona que puede estar psicótica por una semana y se le quitársela, ¿no? Hay personas que pueden tener epilepsia y eso va a ser los que tengan algún tipo de psicosis. Hoy en día, tristemente, se ven muchas psicosis por consumo de sustancias, ¿no? Y muchas son breves, ¿no? Otras no. Yeah. Entonces... O sea, a veces puede que se queden... Sí, depende de la sustancia y una cosa muy importante, la predisposición. O sea, la predisposición, ¿Como genética? El riesgo genético que Ya. tenemos Ok. nos puede poner en mayor riesgo. Por ejemplo, personas, ahora que hay tantos problemas de migración, por ejemplo, el emigrar, ¿no? Para algunas personas, tanto estrés, eso puede ser como el detonante de un evento psicótico. A lo mejor tener, ¿no? Como algo como lo que él dice del fallecimiento de su esposa, en un contexto muy traumático, pero no todos se psicotizan, ¿no? A lo mejor alguien se deprime, ¿no? O a lo mejor otro hace una fundación para ayudar a personas necesitadas y hace una sublimación, ¿no? O sea, cada quien de acuerdo a sus, pues literalmente en el contexto tanto personal, el contexto genético, pues puede de alguna manera sobrellevar las cosas de forma distinta. Ahora que ya me lo explicaste, yo creo que ahorita voy a hacer una hipótesis y me dices qué tal, ¿eh? O sea, con lo que he aprendido el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver. Henry, Yo no tengo hijos. tu esposa los ahogó en la cabaña del lago. O sea, que lo que pasó no solo fue como lo de su esposa, sino que su esposa, y tengo que decir esta palabra para que no nos censuren, desvivió a sus hijos, ¿ok? Ahora, ahorita vamos a ir como a una parte del recuerdo, no les voy a mostrar toda la escena porque sí está muy gráfica y tampoco queremos aquí, ¿verdad?, que nos censuren, pero quería nada más darles ese contexto para lo que vamos a ver ahorita y ya te voy a lanzar mi hipótesis, ¿ok? Ok. Ay,
Y la música toda dramática, perdone. Ojo, algo que quiero ir comentando porque acuérdense que les estoy contando la película, ¿verdad? Sí, no me acordaba, policía en la vida real, bueno, investigador, no sé exactamente para qué, algo así. Entonces esa parte tiene sentido como que fue rescatando cosas de que sí eran reales de su vida y las mezcló, ¿no? Y ya creó como que este delirio. Pero llega del trabajo a una casa del lago que pues tenían y su esposa está así como ida, no sé, mira, ahorita vamos a ver. Mi amor, ¿por qué estás mojada? Extrañé. A ver, ella evidentemente también, ¿no? Como que, ¿qué crees que había por ahí? ¿Lo mismo? Habría que ver, ¿no? Habría que pensar, pero pareciera más que psicótica, a lo mejor ella estaba deprimida, ¿no? ¿Sí? Como con una depresión muy grave. Sí, pero y para llegar a ese punto de lo que hizo, pues sí puede, ¿verdad? Sí, lamentablemente. En mi escuela sí. Ok, amigos, hasta ahí, ¿ok? Porque luego ya se pone intenso. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya él está recuperando esa memoria, la vemos como espectadores, y resulta ser que él llega y se entera de esa manera que su esposa, pues, ahogó a los niños, ¿verdad? Entonces, aquí ya empieza como una escena súper fuerte en la cual él así como que entra en shock, y luego le da un disparo a ella, ¿ok? Y así termina esa parte. Y ahorita les voy a mostrar el final, pero ya solo hasta ahí, Fanny, no, como dices, no todos van a reaccionar igual, ¿no? Claro. Pero hablando de eso, no sé si aquí tanto el tema de que él también tenía un tema de alcoholismo, o sea, hablando ahorita de las sustancias, o sea, él como que se fugaba todo el tiempo en el alcohol. O sea, él de a diario, de hecho llegó, no les mostré ahorita, pero llegó y lo primero que hizo fue servirse. Se echó unos traguillos y salió. Claro. No sé si aparte sumamos el tal vez posible estrés postraumático que sí tenía, que probablemente para eso bebía, porque ya había vivido algunas cosas en la guerra que no estaba tratado, y aparte vivir esto, ¿crees que ahí, por ejemplo, y si había algún tipo de predisposición genética, se pueden sumar ya todas esas cosas y por eso sí se psicotizó? O sea, definitivamente cualquier persona podría psicotizarse, ¿no? A veces hay personas que no viven situaciones tan graves y aún así se psicotizan, ¿no? Ya. Pero sí llega a ser de alguna manera frecuente que una persona que tiene cierta predisposición para psicotizarse cuando tiene alguna situación grave, viene algo que le llamamos el quiebre psicótico, ¿no? Que es cuando viene la psicosis. Y eso, si lo vemos como desde el punto de vista neurobiológico, si lo vemos como, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, esta fuga de la realidad o esta psicosis, pues puede ser una protección de alguna manera del yo ante un dolor, ¿no? Sí. O sea, un dolor que no puedo de alguna manera procesar. Habrá algunas personas que la forma de procesarlo, de protegerlo, es fugarse. Claro, ¿no? sí, y que es el caso, ¿no? Sí. O sea, aquí, pues, justificación para fugarse, pues hay muchísimas, ¿no? Sí, Muchísimas. sí, no, más de una, porque ya era como mucho lo que traía, ¿no? O sea, y sí. Entonces, esto es lo que ocasionó que se fugara, amigos. Ahora, lo interesante aquí es el final. Yo quiero que tú me des tu opinión del final. Es que, no, a lo mejor no es tan abierto, pero a mí sí me quedó la duda. Ok. ¿Por qué no busqué ayuda? Ok, aquí nada más quise mostrarles ese pedacito, justo de ese diálogo, porque aquí ya lo que pasa es que como que se desmaya, despierta y ya empieza a decir que parte también de lo que trae es culpa, ¿no? O sea, no solo fue el shock, sino que sintió una culpa abrumadora de que casi que yo fui el responsable de ese fallecimiento porque no ayudé a la mamá, ¿no? No ayudé a mi esposa. Pero aquí ya está como que sí salió poquito. Pareciera, ¿Sí ¿no? Como que lo ponen que salió. Ajá, ¿y eso es común? ¿Que sí puede llegar a pasar o realmente no? Pues depende del tipo de psicosis, ¿no? Ahí si nos fuéramos hasta el punto de vista, vamos a decir, de psiquiatría, por eso es que se juega mucho con los tiempos. Ya. Una persona puede estar súper psicótica, pero se le considera una psicosis. Hay psicosis breves que pueden durar semanas o meses, que podrían estar relacionados a lo mejor hasta con una cuestión traumática, con un consumo de sustancias, algunas personas con trastornos de personalidad. Pero, por ejemplo, regularmente alguien que ya tuviera una esquizofrenia, pasan psicóticos más de 6 meses. Claro. O sea, si ya tienes más de 6 meses, un año estando en psicosis, pues ya va a ser muy poco probable que puedas regresar, vamos a llamar Pero a la aún realidad. así, sí puede llegar a pasar. Sí, una psicosis breve, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, él, se supone, les doy el dato aquí, porque lo dijeron hace ratito, como que ya tenía como que habían logrado sacarlo, probablemente sí fue breve, y después duró así más de 6 meses, creo que fueron de hecho como 7, 8, y ahorita está saliendo. O sea, ¿es probable o aquí sí se están pasando con Podría Hollywood? haber, o sea, sí hay personas que llegan a tener episodios psicóticos muy específicos y que lo llegan a
de alguna manera luego llegan a la realidad. Ok. Ahora, no es el caso de él, pero por ejemplo, personas con trastorno bipolar pueden tener muy marcados episodios de psicosis, luego episodios depresivos y luego episodios en que están completamente, le llamamos asintomáticos, o sea, sin ningún síntoma, y ellos se acuerdan de lo que pasó. Sí. Sí. Wow. Sí. Entonces, Ok. pero no cuando están en la psicosis, sino cuando están en el periodo de estabilidad. Entonces, realmente aquí, si dijéramos, oye, pues tiene una psicosis, pensándolo desde un punto de vista de una película, pero no sabemos por qué. Sí. Ahora, lo que es fuertísimo, que pone ahí, dice que él, como que él hubiera sido el culpable de... Sí, ahí dice, de hecho. De hecho, se le llega a describir o se le habla de la culpa del sobreviviente, que es algo muy, muy triste y muy fuerte, que independientemente del contexto, tal vez no de esta forma, pero muchas veces cuando alguien muy cercano decide ya no estar aquí, por decirlo de esa manera, las personas que le sobreviven tienen mucha culpa. Claro, sí. Tienen mucha culpa y pues es importante entender, es que el ya no estar aquí o tomar ese tipo de decisiones es una agresión. Sí. Y es una agresión hacia los otros, y pues que si de alguna forma, ¿no?, alguien está viviendo, ¿no?, alguna situación que haya tenido a alguien cercano de esa forma, pues que pueda entender que no es esa culpa. Y a veces es importante acudir a atención, porque sí es difícil sobrellevar. Sí, es muy difícil porque, ya aquí yo lo que agrego es que el duelo a veces, bueno, no a veces, siempre, en casi todos los casos, es una cosa compleja que, aunque tú escuches mucho en internet, como de que son estos estadios, ¿no? Estos pasos, ya sabes que es como, que la negación, la ira, lo que sea. En la vida real lo que pasa es que no hay un orden para eso. No, y sobre todo a veces pareciera que avanzas y luego de repente hay momentos en donde sientes que retrocedes. Pero no es que retrocedas, sino que más bien no es como algo lineal, derechito, sino que estas fluctuaciones son lo que es común, pues. Entonces, por eso mucha gente a veces no acude a pedir ayuda, porque justo creen, ¿no? Como que, no, pues voy a estar bien, ¿no? Y de repente vienen los bajones y luego de repente como que los agarra desprevenidos y creo que lo que estás diciendo sí es muy importante porque esto es parte de procesar lo que le sucedió. No pudo procesarlo y, pues bueno, más bien su mente eligió fugarse, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que para la mayoría de los casos que viven duelo, no en este episodio traumático, ¿ok? Sino, porque esto no es tan común. Claro, sí. Pero sí les recomendaría, independientemente de que lleguen o no a como tener síntomas fuertes, no se esperen. O sea, porque nunca sabes justo en ese proceso cómo te va a ir a ti. Y ahorita más con la información que nos estás compartiendo, pues es que no sabes, ¿no? Qué predisposición genética tengas, qué factores se van a juntar. O sea, de verdad, no minimizarlo, pues. Creo que es lo que me llevo de eso que estás compartiendo. Y pues bueno, pero en este caso, sí estuvo fuerte. Sí. Vamos al final de la película. Volver a tierra porque lo que está pasando aquí es malo. Ya les avisa que no. Pues no funcionó su gran tratamiento. Fuera de la ética, amigos. Pues sí, o sea, como que fue un momento nada más, ¿no? Bueno, es lo que nos dan a entender. Claro. Y él pues simplemente regresa a su defensa, ¿no? Claro. Pero espérense, porque ahí es donde tú, ¿qué interpretas? Yo interpreto algo, no sé si tú pienses lo mismo. A ver. ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un buen hombre? No sé si tú lo viste, pero yo percibo que para mí eso significa que, o sea, esa pregunta para mí es como prefiero ahorita como que me desconecten y me saquen que vivir siendo esta persona, ¿no? Que soy actualmente, que él se considera monstruo, y así vivir el resto de mi vida, ¿no? Entonces yo siento que sí regresó, pero fingió que no para que le hicieran la lobotomía. ¿Qué piensas? Bueno, no, realmente no sé exactamente cuál sería, ¿no? De cómo él se escapa. Quiero que le veas ahorita unas miradas y me dices si sí o tú me puedes decir. Piensas, a ver, yo pienso que no. Y es que él, o sea, voltea a ver, o sea, ve a Chuck, bueno, al que era Chuck, su compañero, y luego voltea a ver como muy consciente al otro que era el que era de su tratamiento. Dicho, claro. Y luego se va sin ningún tipo de resistencia, pues, ¿sabes? Ni sabe a dónde. Se supone que si él... O sea, yo eso es lo que pienso. Si él estuviera en el delirio, pues estaría preguntando a dónde me llevan o qué, o así. Y ¿sí te fijas? Sí, como que te lo dejar ahí en la película. ¿Qué habrá, no? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Pero ¿tú qué piensas? Pues piensas que es más probable.
Digo, estamos aquí cada quien, ¿eh? Yo pienso eso. tú Pues sí, puedes fíjate decir. que no lo había, te soy muy honesta, no lo había pensado de esa manera, que a lo mejor él como que estaba, ¿no? Ya saliendo y que lo hubiera hecho, pero lo que sí me hace pensar es en cómo a veces las personas, ante la culpa, pueden llegar a hacer algo para dañarse a sí mismos, Sí, ¿no? sí. Entonces, si lo relacionáramos con la escena en donde vemos que él se sentía muy culpable ante esto, pues no sonaría tan raro que a lo mejor pudiera tomar alguna Esa decisión. que lo pudiera, pues sí, pues lastimar así el Sí, mismo, ¿no? O sea, sí, claro. eso podría Es una hipótesis. podría ser una hipótesis que Sí. se podría sacar en ese sentido, pero pues sí podría. Está abierto un poquito el final, Sí, ¿verdad? Sí. Y este juego que hacen me recuerda mucho. Hay un libro que se llama Acompañando la locura, que lo escribió justo un psicoanalista, y en la portada está Don Quijote y Sancho Panza. Ah, sí. ¿No? Y entonces decía que a veces el papel que puede tener, por ejemplo, un analista con un psicótico es acompañando la locura, como Sancho Panza. Ay, ¿no? qué padre, ya entiendo. Entonces, Sí. aquí el papel que hace el psiquiatra compañero policía, pues muchas veces me recuerda a ese Sancho Panza. Sí, claro que sí, totalmente, ¿no? Sí, Sí. Y lo veo como por la reacción de justo él, que lo acompañó tanto y hasta se quedó, hey, espérate, Teddy, ¿sabes? O sea, como que sintió y Te dejan- percibió te algo y dejan te en deja la eso. duda. Sí. Entonces, bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan? Déjenos en los comentarios. Que lo digan a ver qué Ajá, piensan, o sea, sí. yo soy team, como que él lo hizo a propósito, ¿verdad? O sea, como que regresó pensando en que a lo mejor fue algo que sí le duró X tiempo, salió, pero dijo, mucha culpa, ¿verdad? Y pues puede ser que no, pero pues ahí está interesante, ¿no? Y ay, Fanny, muchísimas gracias, Sí, de no, al verdad. contrario. O sea, estuvo súper interesante. Créeme que, repito, como no es tanto mi área, yo la verdad siento que si vine en modo de, ¿qué piensas, Fanny? Por favor, dime. Hay películas que a veces me piden aquí analizar y yo a veces pienso, es que, ¿sabes qué? Tienen más carga como hacia la psiquiatría y por eso pensé en ti como para esta súper. sección, ¿no? Sí. De invitados de algo que yo sienta que es del área de ella, ¿sabes? Buenísimo. Entonces, pues muchas gracias y dinos de nuevo dónde te pueden seguir porque ya la escucharon que es maravillosa, explica súper bien, para que Gracias. les recuerdes tus redes. Sí, claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Fanny Psiquiatra. Sí, así, en todas, ¿verdad? Fanny Y Psiquiatra. tiene canal de YouTube, En ¿eh? un canal de YouTube. Entonces Fanny eso también está Psiquiatra. padre porque son videos más largos, ¿no? Sí, o sea, tengo muchos temas. Curiosamente, yo no hablo tanto de psicosis. No, mira, porque la gente le llama mucho. Porque también se tiene una idea de que los psiquiatras trabajamos atienden mucho con eso. psicosis y demás, Sí. y que es el hospital psiquiátrico y que no sé más. La realidad es que los psiquiatras lo que más vemos son pacientes con ansiedad y depresión, Sí. que es lo más frecuente, y pues yo es mucho de lo que hablo en mi canal. Sí. Hablo mucho de situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. También, por ejemplo, dudas a veces de algunos medicamentos que tiene. Ay, eso me encanta porque eso es mucho live también respondiendo Sí, preguntas de eso, ¿no? de situaciones, por ejemplo, también de conflictos de pareja, de relaciones de familia, que también nos pueden llegar a complicar bastante la vida. Sí. Y también, pues también, hago un montón de cosas. También, Sí. y también estoy en la parte, pues así como vamos a llamar de un team. Dirijo una clínica que se llama Emocia, que damos atención en tanto de psiquiatría como de psicología, porque me encanta por eso la dupla aquí con Pau que me invitó, porque a mí me gusta mucho trabajar con psicólogos. Sí. Lo hago todo el tiempo. Yo lo sé. Entonces, pues eso hago, ¿no? O sea, la parte de la dirección de la clínica, de organizar como todo lo de la atención y obviamente también todo mi contenido. Ay, me encanta. Fanny Entonces, ahí Psiquiatra. vamos a dejar en la caja de descripción los datos de la clínica porque sí creo que es importante que Vale. la gente sepa. Y pues bueno, amigos, ya saben que nos ayudan mucho compartiendo, dándole like, suscribiéndose a este canal y vayan a seguir a Fanny, por favor. Y nos vemos en un próximo video. Bye.